recu. ¿No los muestran? ¿Cómo? ¿No los muestran? Pregúntenle al profe. Yo le mandé mensajes para ver, pero no me lo pone. Yo le pedí la confirmación de la fecha de los exámenes y tampoco me lo. Está dando clases de otras materias también. Entonces yo me imagino que en cuanto se desocupen nos van a contestar. Yo ahí estuve viendo porque me habían consultado por el tema del flotante. Estuve viendo el calendario y estoy a la espera de que el profe me confirme, pero en principio si había un error de tipeo y ya les digo cómo quedarían las fechas, sería confirmar obviamente. Le paso la asistencia. Sí. Si por mí fuese así, yo supongo que el profesor Esteban Rodríguez también no tendría problema. Lo que hay que ver es que el aula esté sujeta a disponibilidad, digamos. Si hay otro examen nuevo, no lo van a dejar quedar. Yo no tengo problema en quedarme. Lo voy a plantear con los profes y vamos a pedir a ver en el sistema alumno si nos pueden dar un aula que podamos estar por lo menos 2 horas y media, 3. En muchos casos sí se ve la falta de tiempo. La falta de tiempo también es por la falta de práctica, pero bueno, se entiende, digamos. Sí lo voy a hablar con los profes, digamos. Bueno, no vamos a definir el tema de la fecha, vamos a esperar que el profe conteste y lo vamos a publicar directamente en el aula. ¿Seguro jefe? Ay, igual me hace frío. Sí, no me quiero poner Después voy a tener los dedos morados. Sí, el otro día Pero tenía en los principio el flotante sí sería el 15, pero el recuperatorio del segundo parcial sería el 11. No el 15 como decía, ahí estaba el error. ¿Se entiende? No, porque tienen que estar las notas, o sea, el profe, el titular de la cátedra tiene que entregar las notas al sistema de alumno, tiene una fecha, digamos. De todas maneras, yo cuando me contesten, voy a pedir que subamos actualizadas las fechas con los horarios, así no se presta confusión. Pero en principio, según lo que había dicho el jefe de cátedra, el día 15 es como la fecha máxima para evaluar, porque de ahí queda apenas un poquito de tiempo para corregir y ya subir las notas definitivas, ¿ves? Para los alumnos que quieren inscribirse en el final, entonces no hay mucho tiempo. Bien, ¿alguna duda más? Bien. Vamos a poner el trabajo práctico. Bien, ¿qué le falta? La verdad que parece que se ve mejor sin la pantalla, ¿no? Comiendo, no tengo. Sí. Otra con el macho, con el bollo. Sí. Este con la calle. Ya me he comido el pollo. No, me lo gané. Vos porque no te estoy dando vos, porque es envidioso. ¿Qué se me ha dado?
Salud. Bien. Comenzamos entonces con la resolución del trabajo práctico número 23. Dice, estás felizmente graduado y dando tus primeros pasos como profesional con un grupo de colegas. Analizar situaciones de ciudadanos que se acercan a consultar a tu estudio. Tu respuesta debe ser clara y concreta. Ellos esperan que los orientes con la mejor opción a considerar en función a la normativa vigente. Y acá está lo que yo les decía, el momento de análisis va a ser ahora agosto del 2024. Pero en realidad el momento de análisis esperablemente hubiera sido en julio del 2024. Como yo les explicaba, este año excepcionalmente el corte es en agosto, ¿se entiende? Para la recontabilización. De todas maneras vamos a ir viendo cada caso a ver si es una recategorización o es un inicio de actividades o qué situación es, ¿sí? Dice, desarrolla tu respuesta indicando si los sujetos mencionados pueden adherirse al régimen simplificado, identificando las actividades admitidas o no para cada caso y el momento a partir del cual corresponde esa adhesión. En los casos en que sea factible la adhesión, indica los parámetros que se deben considerar para la misma, la categoría inicial y las cotizaciones que correspondieran ingresar. Por último, recuerda informarles cuáles son las opciones vigentes para la cancelación de cotizaciones y las obligaciones vigentes respecto a la facturación para cada caso. Bien, Zulema realiza las siguientes actividades y en el transcurso de los últimos 12 meses obtuvo los siguientes ingresos. Nos va diciendo la actividad y el ingreso. Dice, traductora pública inicia actividad a partir del presente mes. Entonces, ¿cómo vamos a analizar primero? El ingreso bruto no se lo tenía en cuenta para, o sea, dentro de uno de los parámetros, porque era un cargo público. Perfecto. Yo creo que acá traductora pública se refiere a que es titulada, a que trabaja de manera autónoma, ¿se entiende? Como si diríamos contador público, bueno, traductora pública. O sea, se refiere a que hace de su profesión la traducción de textos o audio, lo que sea. Entonces, lo que primero vamos a analizar es si es una actividad que se computa, o sea, se computa como una actividad de explotación. Sí se computa. ¿Es una fuente de ingreso? Sí. En este caso, la forma de resolver podría ser, por ejemplo, era obvio que el marcador estaba ahí, pero no funcionaba. Podría ser en forma de cuadrito, poniendo primero, analizando lo que es. Se lo voy a poner. Analizando lo que es si es una unidad de explotación o no, si es una actividad o no. ¿Se entiende? Como primer análisis tendría que ser superficial y después sí ya vamos viendo en profundidad respecto de qué otros datos nos dan, porque en algunos casos también nos dan los ingresos y demás. Entonces como traductora decíamos que sí es una explotación y sí es una actividad. Sí, es una fuente de ingresos. Directora de una sociedad anónima dice que cobra por eso 5.300.000 en el año. ¿Es una unidad de explotación? No. Habíamos dicho que no. Por lo tanto, tampoco es una fuente de ingresos, ¿sí? Entonces nos vamos a ir armando así, ¿ven? Zulema, la actividad si cuenta con una actividad o explotación y si es una fuente de ingresos, ¿sí? Así los vamos sumando. Entonces, directora dijimos que no cuenta con una unidad de explotación y que tampoco es una fuente de ingresos compatible con el régimen, ¿sí?
Trabaja en relación de dependencia en el Ministerio de Educación y cobró en los últimos 12 meses 847.000 pesos. ¿Ustedes creen que esa es una actividad, una explotación? Tampoco lo es, por lo tanto tampoco es una fuente de ingreso. Y dice, ganó el Telequino en octubre del 2023. ¿Qué piensan de eso? Tampoco, ¿sí? No es, porque no es una actividad y no es una fuente de ingreso. Entonces, ¿qué podríamos concluir? ¿Qué podríamos concluir? Tiene solo una actividad, por lo tanto tiene una sola fuente de ingreso. ¿Se podría adherir al régimen? Sí. Bien. ¿Y cuál sería su actividad? Claro, la profesión en este caso es una prestación de... En el caso de la actividad, acuérdense que la tenemos que evaluar más allá de cuál es la actividad en sí, sino si encuadra en una venta de cosas muebles o en una prestación de servicios, ¿se entiende? ¿Y cuándo podríamos darle de alta? Nos había dicho que iniciaba su actividad a partir de septiembre. Ah, no, de agosto. Estamos en agosto 2024. Entonces, lo que la ley nos decía era que la podíamos, si por ejemplo empezó hoy 25, podríamos darla de alta hoy mismo, o si no, a partir del 1 de... Si no, a partir del 1 de septiembre, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque el monotributo es un impuesto mensual, entonces se da de alta por mes completo. ¿Y en qué categoría la incluirían ustedes? Y ahí tendríamos que no hacer un programa. Claro, pero en este caso está iniciando, o sea, no tenemos nada. La incluiríamos en la A, lógicamente, pero lo que corresponde, digamos, es hacer una estimación razonable de los ingresos. Pero nosotros razonablemente diríamos 6 millones. ¿Se puede abrir acá la tablita? Nosotros le encuadraríamos en la A, que es la más baja, ¿verdad? Por los 6 millones. Y cuando pasen los 6 meses, veríamos, claro, cómo va. ¿De qué 6 millones hablamos? Por eso voy a abrir la tablita. Ya. ¿Las patoncas actividades de ustedes por ser que están contando? 3. ¿O 3? Bueno. Lo que tengo en la clase son... De estos 6 millones hablamos. O sea, nuestra estimación razonable para esta contribuyente, clienta nuestra, es que en verdad todavía no sabe, capaz que sabe que tiene 2 clientitos posibles, está empezando, entonces podríamos pensar de que 6.450.000 es lo que va a obtener de ingresos y tal vez menos, ¿sí? Y probablemente su actividad ya la haga desde su casa, entonces no vamos a tener ni alquiler. En este caso el temario no nos da datos, pero bueno, podemos pensarlo que lo hace desde su casa. Entonces le incluiríamos en la categoría A. Y la consigna también nos decía que expresemos, expliquemos qué cotizaciones debería ingresar y demás. ¿Qué debería pagar? Si lo ingresamos en la categoría A, es prestación de servicio, entonces nos vamos a el impuesto integrado de la prestación de servicio, ¿lo debería abonar? Bien. Aportes al CIPA. ¿Quién dijo que no? Perfecto. No debería abonar porque está trabajando en relación de dependencia, ¿se acuerdan? Acá nos decía que trabajaba en un ministerio, creo, en el Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, no abonaría los aportes ni la obra social, ¿sí? Siempre que nos den un examen o una consigna, un trabajo práctico, intentemos leer todo lo que nos pide, porque si hubiéramos dicho solo en la categoría A, quedamos a medias, ¿se entiende? Bien. Perdón. ¿Sí?
yo no vine a clase ayer, pero no pagaría eso porque ya se lo descuentan del otro trabajo, ese sería el razonamiento, porque la Claro, ley- porque trabaja en relación de dependencia, ella ya realiza aportes y contribuciones y también paga su obra social. Bien. Bien, vamos a ver el caso de Felipe. Dice, Felipe es profesional universitario y obtiene ingresos y nos da estos detalles. Es jubilado del Ministerio de Hacienda de la provincia. ¿Es una unidad de explotación eso? ¿Es una fuente de ingreso vinculada con el monotributo? Bien, entonces no la tenemos en cuenta. Dice, ejercicio de su profesión en forma independiente en una oficina céntrica. ¿Es una unidad de explotación? ¿Es una fuente de ingreso? Bien. Actividad comercial, heladería, dice, con 3 locales comerciales, uno en esta ciudad, otro en Palpalá y otro en Perico. Dice, decide finalizar con el ejercicio de su actividad profesional en marzo del 2024. Sus ingresos en los últimos 12 meses fueron en marzo del 2025. Por favor, tachen ahí. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar hasta antes de su decisión. Vamos a analizar lo que pasó hoy, ahora que estamos en agosto del 2024. El ejercicio de profesión dijimos que sí. ¿Y ahora qué hacemos con la actividad comercial? Heladería, ¿es una unidad de explotación? ¿Cuántas unidades son? 3. Bien, ¿es una fuente de ingreso? Sí. Entonces, si nosotros totalizamos, ¿cuántas actividades tiene? ¿Cuántas fuentes de ingreso? Bien. ¿Y puede adherirse? ¿Por qué no puede adherirse? Porque la ley nos dice hasta 3. Ahora sí podemos pensar en tener en cuenta, podemos hacer de cuenta que estamos en marzo del 2025 y que ya no realiza el ejercicio de su profesión en forma independiente. Entonces ya esto no tuviera ¿cuántas actividades y unidades de explotación? ¿Podría adherirse al monotributo? Perfecto. O sea, no puede adherirse porque la ley nos dice que puede tener solamente hasta 3 unidades de explotación. En este caso, cuando analizamos, tiene la profesión independiente, que cuenta como una unidad de explotación, y a su vez tiene 3 locales de heladería. Si bien es una única actividad, son 3 locales. Se puede tener hasta 3 unidades de explotación, entonces si lo sumamos, está teniendo 4. No puede adherirse, ¿se entiende? Ahora sí, nos está dando una suposición para que pensemos y analicemos nada más. En marzo del 2025 nos dice que ya no ejerce la profesión. ¿Sí? Dice que es jubilado y cobra X, que no nos importa. En realidad, ¿para qué nos importa? Para ver en el momento de las cotizaciones qué es lo que tiene que abonar. ¿Sí? Solo va a abonar el impuesto integral. ¿Se entiende? Bueno, que ahí nos da el dato del total de alquileres de los 3 locales de los últimos 12 meses fue 1.956.000 pesos. Y los metros cuadrados de los 3 locales, lo que hace es sumar los metros cuadrados de cada local, y entre los 3 tiene 140 metros cuadrados. Y bueno, el alquiler de la oficina céntrica, que en realidad se supone que dejó su profesión, así que ya no lo tendría, digamos. Entonces, ¿qué análisis haríamos primero? ¿Qué piensan? O sea, ahora vemos que sí porque cumple con la a priori, creemos que sí porque tiene 3 unidades de explotación, pero ahora tenemos que ver el resto de los parámetros, ¿sí? Profe, Sí. ¿y si serían 4, en dónde se adhiere, digamos? ¿Al régimen general? Sí.
se inscribe en IVA, en ganancias de autónomo. Ah, claro, este O es sea, simplificado. no puede ejercer la opción de pequeño contribuyente, ¿se Claro. entiende? Sí, sí. Gracias. No va al régimen simplificado, va directamente al Ok. régimen general. ¿Sí? Bien. Ah, con razón, yo decía, me faltan los datos de los ingresos. Acá está. Los ingresos brutos de las heladerías dice 13.420.000 y nos da el consumo de energía de las distintas heladerías. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando analizamos las actividades, vemos que sí tiene 3 unidades de explotación y una fuente de ingreso, con lo cual sí puede adherirse a priori en marzo del 2025. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a tener en cuenta? Primero, los ingresos brutos, que son los 13.420.000. La superficie, no sé por qué hice la informada, pero acá está, son 140 metros cuadrados. La energía eléctrica, en este caso, en el anexo, tenemos una lista extensa de las actividades. Vimos algo en teoría, pero ahí tenemos todas las actividades por las cuales no se computa este parámetro, ¿sí? Entonces, la heladería es uno de ellos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, las heladeras, los freezers están perdidos 24/7 y tienen un gran consumo. Si no, directamente la actividad va a quedar excluida, ¿se entiende? Entonces, estos datos no nos importan. Sí, los alquileres de vengados y el precio unitario máximo de venta no nos informaron, pero suponemos que no es más de 385.000, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la tablita, ¿en qué categoría lo ingresaríamos? En la F por los... Perfecto, por los metros cuadrados. Para los que no siguieron, si nosotros lo primero que analizamos es los ingresos brutos y decimos 13.420.000, ¿en dónde iría? ¿En la C? No, iría en la D, porque se pasa de la C. Luego vamos a los metros cuadrados, nos damos cuenta que nos pasamos y nos vamos a la F, ¿sí? Y en este caso no aplica. ¿Se entiende? Y los alquileres de vengados dice hasta 2.600.000 y acá nos dice 1.900.000, por lo cual estaría bien y podría incorporarse en la categoría F. ¿Y qué cotizaciones pagaría? Habíamos dicho solo el impuesto integrado. El impuesto integrado, que sería este. ¿Por qué? Porque es venta de cosas muebles, ¿se entiende? De 31.000 y nada más porque es jubilado, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Les queda duda? Es el artículo... es que es un anexo que está separadito. Igual ahí ya lo vemos, ya lo busco, lo tengo allá. No, de nada. Bien. Vamos al punto que sigue. Sí lo tomaría como venta de cosas muebles entonces. Es venta de cosas muebles. Yo vendo helado. Sí, pero no sé. Es que ahí decía otro importe. Sí, pero- bueno, pero es venta de cosas muebles. Juan Cruz dice, es monotributista y falleció en febrero del 2024. Su sucesión continúa actividades obteniendo ingresos por alquiler de oficina, ventas de repuestos, alquiler de un vehículo. Los ingresos que obtuvo en los últimos 12 meses la sucesión fueron, y no los va a detallar. Entonces, a priori, ¿cuál es el análisis que hacemos primero? El alquiler
de una oficina es una unidad de explotación. Sí. Bien, entonces ahí tenemos una fuente de ingresos. Después tenemos la venta de repuestos. ¿Es una unidad de explotación? Bien, es una fuente de ingresos. Y el alquiler de un vehículo sería uno más, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas unidades de explotación tiene? A priori puede permanecer en el régimen y por ser una sucesión indivisa puede seguir en el régimen. ¿Es un sujeto? Sí, es un sujeto. Entonces, ahora sí, vamos a analizar los ingresos. ¿Qué haríamos con los ingresos? Tenemos que sumar el total y compararlo con el parámetro del Bien, ingreso bruto. sumaríamos todos los ingresos y nos iríamos a la tabla. Si sumamos todos los ingresos nos da 4.710.000, creo. ¿Sí? Entonces, si vamos a la tabla ya sabemos que está en la categoría A, porque la categoría A era hasta 6 millones algo. ¿Sí? Sí. Sí, es opcional, o sea, cuando lo vas a dar de alta te deja... Ah. Sí, es verdad, hay dos formas de jubilarse y es en función al momento en que uno se jubila y en función con la ley que se jubiló, no paga o paga. La cátedra, para no agregar, digamos, más posibilidades, lo estábamos dando como que no paga, pero en realidad es en función a que cuando vos vas a dar el alta, ahí te dice con qué ley se jubiló el sujeto. Y solito te dice que sí le corresponde pagar si está en la nueva ley. Si se jubiló con la vieja ley, directamente no lo determina. Gracias por el comentario. De todas maneras, nosotros para la resolución, de manera práctica, decimos si es jubilado no lo paga, ¿sí? Pero al momento de la práctica, cuando ustedes estén atendiendo a sus clientes jubilados, cuando vean cómo se jubiló, solo sale, digamos. Bien. Pero una consulta, ¿cómo es alquileres y otros detalles en el que se toma el mayor ingreso y es a dónde va a ir a parar? Bien. Ese es el siguiente análisis. Entonces, lo primero que vemos, cuántos ingresos tuvo, decimos categoría A. Ahí le pongo la tabla. Bien, decimos es categoría A. En este caso no tenemos ningún otro parámetro para analizar, por lo tanto, vamos directamente a analizar cuáles son las cotizaciones que va a abonar. Entonces tenemos que ver si realiza venta de cosa mueble o prestación de servicio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo sacamos cuál es la actividad principal? El que tiene mayor ingreso. Viendo cuál es la actividad que tiene mayores ingresos, ¿sí? Y en este caso, ¿cuál es la actividad que tiene mayores ingresos? ¿Cuál? No escucho. La venta de repuestos. La venta de cosas muebles, exactamente. Entonces, ¿cuál va a ser la cotización que debe ingresar el sujeto? ¿Cuál va a ser? Va a ser solamente, habíamos dicho, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el sujeto? La sucesión indivisa. Es la sucesión indivisa. Entonces vamos a pagar los aportes y la obra social de la sucesión indivisa. Exactamente, vamos a pagar solo el impuesto integrado, que bueno, en este caso es lo mismo, pero es por venta de cosas muebles, para hacer los 3.000, ¿sí? Y nos acordemos que cuando analizamos la situación de una sucesión indivisa, además que tenemos que analizar el límite, el plazo, eso.
la fecha en que falleció la persona. Claro, eso le iba a preguntar, profe, porque en este caso dice que falleció en febrero del 2024, pero por ejemplo, si hubiera dicho de que falleció en febrero del 2023, ya excede el año y entonces ya no entra como sujeto de la sucesión indivisa y ya no... Exactamente. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar el sujeto sucesión indivisa, como primera medida antes de ver las actividades, ¿qué vemos? Que pueda ser sujeto, ¿sí? Sí. Vemos que no haya pasado más de un año, o vemos que no nos diga como dato que ya se dio por válido el testamento o que ya se emitió la declaratoria de herederos, ¿sí? Perdón, profe, en este caso no tengo calculadora, pero si los alquileres entre los dos sumarían más que la venta, igual tomo uno de los tres, el mayor. Sí, si los alquileres darían más, tomaría locación de Por servicio. sumatoria, digamos. Claro, o sea, yo veo la actividad principal en función a con cuál tengo General, más global. ingresos, sí. Ok. De todas maneras, justo este caso sería exactamente lo mismo, ¿sí? Pagaría lo mismo. Bien, vamos al caso siguiente. Julián realiza las siguientes actividades con sus respectivos ingresos para los últimos 12 meses. Dice, es socio gerente de una SRL y los honorarios del ejercicio fueron 4.360.000. ¿Es una unidad de explotación? El primero, que es socio gerente, no. Exactamente, no lo es. Compra-venta de valores mobiliarios. ¿Es una utilidad de explotación, una fuente de ingreso? Tampoco. Bien. Dice inversión en un plazo fijo. ¿Es una actividad? ¿Es una unidad de explotación? Perfecto, tampoco es. De ahí dice importación desde Chile y Paraguay de artículos de pesca para su comercialización. En este caso, es una de las condiciones que lo excluye. O sea, no puede ser pequeño contribuyente si realiza importación de algún bien para su comercialización, ¿sí? ¿Y qué pasa si ese artículo de pesca lo utilizaría para un proceso productivo y vendería el final de lo que se puede hacer con ese artículo de pesca? ¿Ustedes qué piensan? ¿Podría adherirse por esa actividad? Sí. Exacto. Profe, claro, y ahí la importación, el tema de que importe, estaba limitado por el tiempo de los 12 meses, ¿no? Si importaba dentro de los 12 meses anteriores, recién ahí no estaba contemplado para lo que es monotributo, pero si anteriormente a los 12 meses importó, entonces... O sea, la situación de análisis es si el contribuyente importa para venderlo, no puede ser monotributivo. No importa cuándo lo hizo, no puede serlo, digamos. Pero sí puede ser, ya me voy a fijar, sí puede ser que capaz que se lo hizo hace un año y ya no lo hace, podría incluirse. Sí, lo que estaba haciendo aquí. Bien. Entonces, en este caso, Julián puede adherirse al régimen. No puede, ¿verdad? Bien. Después tenemos, doña Paula dice, realiza una actividad primaria, sus ingresos brutos en los últimos 12 meses fueron 13.176.000. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo era el tratamiento de la actividad primaria? ¿Se acuerdan? ¿Se asimilaba a qué? Se asimilaba a venta de cosas muebles. Se le daba el tratamiento de venta de cosas muebles. ¿Y qué otra cosa había que tener en cuenta respecto de la actividad primaria? Que solo se consideraba el parámetro ¿cuál? Ingresos brutos, ¿sí? Eso, recuerden, está en el artículo 5 del decreto reglamentario y en el artículo 9 del último párrafo. Entonces, doña Paula, ¿se puede adherir al régimen? ¿Qué piensan?
sí puede adherirse a partir de agosto, ¿verdad? ¿Y en qué categoría la vamos a ingresar? Sí. Si es solo por los ingresos, 13 millones, ¿cuánto habíamos dicho? 176. Bien, entonces en la categoría Sí. C, muy bien. ¿Y qué cotizaciones debería abonar? El total sería, por favor. Sí. Sería el impuesto integrado, el CIPA y la obra social. ¿Sí? ¿Y qué impuesto integrado? ¿El de venta de cosas muebles o el de locaciones y prestaciones de servicios? Tanto de cosas más. Bien. Julio, vamos al punto 6, dice, realiza varias actividades y obtiene ingresos por alquiler de un galpón de su propiedad a una empresa con destino de depósito y guardo de bienes y venta de útiles escolares en el garage de su casa. El alquiler del galpón es una actividad o una unidad de explotación. Bien, y es una fuente de ingresos, ¿verdad? Y la venta de útiles escolares es una actividad y una unidad de explotación, por más que la realice en su casa. Muy bien. Ahora nos dice que es responsable inscripto desde mayo del 2016 y nos da los ingresos brutos de los últimos 12 meses. 22.690.000 de servicios y 11.740.000 por venta de útiles escolares. ¿Podría adherirse al régimen como pequeño contribuyente? ¿Podría hacer uso de la opción? ¿Qué piensan? En cuanto a la actividad y a la fuente de ingreso, está bien, tiene solo 2. Y en cuanto a los ingresos que obtuvo los últimos 12 meses, perfecto, estaría entonces dentro de los parámetros por un total de 34.430.000. ¿Y cuál es la actividad principal? La actividad de servicio. Bien, entonces ahora, bueno, no nos da más datos, entonces lo incluiríamos ¿en qué categoría? No veo nada. 34, bueno, no se ve. Si te animás, baja un poquito, así vemos. En la categoría H, ¿verdad? Bien, ¿y qué pasaría si nos darían más datos? Si nos darían, por ejemplo, o sea, ¿cómo haríamos para computar? Si nos dirían que el galpón tiene 400 metros cuadrados, yo esto lo estoy diciendo solamente para que piensen. Eso sería de categoría. Que hasta 200, ¿no? ¿Pero no les suena galpón? Galpón para sí, guardado. era una de las excepciones. Bien, Así siempre como- que, yo les recomiendo, siempre que ustedes lean un caso que a priori quedaría fuera, como es una heladería, como es un galpón, como es una cochera, un lugar donde guardan autos, plantéense la duda, ¿estará en el anexo? Porque es razonable, ¿se entiende? Es un galpón para guardado, obvio que puede tener más de 200 metros, ¿se entiende? Entonces en el caso del galpón no contemplaríamos el parámetro superficie afectada, ¿sí? Y en cuanto a la casa habitación, ¿se acuerdan qué habíamos dicho? Esa era una. Esa era una de las cosas. En cuanto a la superficie, nosotros vamos a declarar la superficie de toda la casa. La proporcionaríamos, ¿verdad? Solo lo que estamos usando, el garage, creo que decía acá. ¿Sí?
Entonces, si nos dirían la casa tiene 200 metros y el garage tiene 15, nosotros tomaríamos los 15, ¿verdad? Para el análisis. Y en cuanto a que si nos dijeran cuánto sería que hay un único medidor y que consume X cantidad de kilowatts, ¿qué haríamos? Bien, analizamos primero si es de alto consumo o de bajo consumo. Si es de bajo consumo, tomamos el 20%, y si es de alto consumo, tomamos el 90%, ¿verdad? Bien, esto para que lo tengan en cuenta. Vamos a Guadalupe. Dice, Guadalupe comercializa artículos de perfumería en un local. En otro local ofrece servicio de peluquería y manicura. Inicio de actividades en diciembre del 2023. Aporta los siguientes datos hasta el mes de agosto. Venta de artículos de perfumería, 2.136.000. El contrato de alquiler de ese lugar es por 12 metros cuadrados y es 310.000 mensual. El consumo de energía eléctrica 2.800 kilowatts. Y en la peluquería tenemos ingresos por 1.117.000 y el salón está ubicado en su casa habitación y el consumo de energía eléctrica dice que es 2.500 kilowatts. Entonces, ¿qué analizamos primero? Primero vemos que tiene dos unidades funcionales, que tiene dos actividades. Por un lado tiene la prestación de servicio y por el otro lado tiene venta de cosas muebles, ¿sí? ¿Y cuál es la actividad superior? ¿La venta de cosas muebles o la prestación de servicio? La venta de cosas. Bien, entonces, la venta de cosas muebles es la actividad principal. Lo que primero hacemos es, vemos el parámetro de ingresos brutos que hacemos, sumamos los ingresos de ambas actividades, ¿sí? Ah, bien, en este caso tenemos un dato de color que no estábamos acordando. Nos dijo que inició actividades en diciembre del 2023. Los otros casos que veníamos viendo, no sé si se dieron cuenta, pero nos decía en los últimos 12 meses. ¿Se entiende? Ahora, de diciembre del 2023 a hoy, agosto del 2024, no es los últimos 12 meses, ¿se entiende? O en los otros casos que también había inicio de actividades, acababan de empezar, entonces no había mayor dificultad. Pero en este caso, de diciembre a hoy, pasaron 9 meses. Entonces, lo que nos dice la ley es que tenemos que anualizar los ingresos, ¿sí? Entonces, ¿qué es anualizar? Es suponer, hacer como un promedio de lo que veníamos obteniendo de ingresos por mes, hacer la suposición para que sea para los 12 meses, ¿se entiende? Entonces no la categorizamos con los 3 millones, sino que a los 3 millones, o sea, la sumatoria de las dos actividades, lo dividimos en los 9 meses, que es el tiempo que pasó, y lo multiplicamos por 12 meses. Eso nos da un total de ingresos de 4.337.330. ¿Se entiende? Entonces ese va a ser el parámetro de ingresos brutos. Y por ese parámetro se va a categorizar, ustedes si quieren en el examen, por ahí es práctico visualmente para no confundirse, acá pueden poner la letra A acá en costadito, como para que se vayan viendo y analicen todos los parámetros y no se olviden. De la superficie afectada, dice que tiene 12 metros cuadrados. Entonces, por la superficie afectada también estaría en la categoría A. ¿Me siguen o están perdidos? ¿Sí? Bien. Y respecto a la energía eléctrica, ¿les llama algo la atención las actividades que tenemos? Tenemos la venta de artículos de perfumería, se ve como una actividad normal, ¿verdad? Servicio de peluquería es una actividad que podríamos tomarla como normal, pero está en su casa y tiene un solo medidor, si no nos hubiera dicho directamente.
cuánto le daba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proporcionarla a los 250, a los 2500, vamos a tomar el 20%. Si es peleable, se podría tomar también los 90. Yo busqué por todos lados y en ningún lado dice que la peluquería sea de alto consumo, pero sería peleable, sí podría ser de alto consumo, pero no nos vamos a poner a discutir por eso. Del otro local sí tomamos el total, entonces nos daría energía eléctrica 3.300. Por la energía eléctrica estaría encuadrada en la A también. Y los alquileres de vengados nos decía 310.000 mensuales y en su casa no paga alquiler. Entonces tenemos 3.720.000. ¿En qué categoría estará por los alquileres? 3.720.000. Perfecto, estaría en la categoría H. Sí. O sea que uno está dando por primero parámetro y cuando implementan el supere uno, directamente toma los otros. O sea, no porque haya 3 parámetros que indique la A y uno solo que... No, es el mayor parámetro. ¿Se entiende? Pero por ahí, ustedes pueden analizarlo como a ustedes les parezca más fácil. Yo por ahí, cuando voy a corregir, veo que el que puso todas las letras se equivoca menos. Si no, a priori por ahí uno va, la letra A, listo, chao. Hay que analizar hasta el final, ¿se entiende? Y bueno, el precio unitario máximo de venta no nos informaron, pero si nos informarían, no nos tenemos que olvidar de analizar, ¿sí? Entonces, Guadalupe, ¿se podría adherir al régimen? Sí. Bien. ¿Y en qué categoría le hemos dicho? En la categoría. ¿Y qué cotizaciones debería ingresar? Todas, ¿verdad? Si nos vamos al cuadrito, vemos. ¿Cuál era la actividad principal? Bien, entonces tenemos 110 de impuesto integrado, de aportes, 30.934,68 y de obra social, 29.800. ¿Y qué pasa si el temario nos diría que además, cuando se adhiere, quiere adherirlo a su hijo también? Quiere también tener, que su hijo también tenga la obra social. Multiplica. ¿Estaría ya incluida en estos 29.800? No, ¿verdad? Pagaría también por él. ¿Sí? Solamente es. Claro, sí. Bien. ¿Pero todo? ¿Cómo? O sea, solo la obra social. No, solo la obra social. Bien. El punto que sigue, ¿qué dice? Sí. Como la señora Guadalupe realiza la actividad en su casa habitación, la energía eléctrica la vamos a proporcionar. Ella no vamos a tomar como parámetro la energía eléctrica de toda su casa. ¿Se entiende? Vamos a tomar una proporción. La ley nos dice que se presume, admitiendo prueba en contrario, que el 20% va a ser para actividades de energía eléctrica de bajo consumo y el 90% de actividades de alto consumo. Por ejemplo, un kiosco que tiene un montón de heladeras y freezer. Tomaríamos, si en el garage, en vez de tener la peluquería, tuviera un kiosco, tomaríamos el 90% de los kilowatts consumidos en toda la casa, ¿se entiende? Distinto fuera si tenemos otro medidor, que ahí ya ponemos directamente el dato dado, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Bochinches SRL comercializa juguetes didácticos. Está integrada por 3 socios. Inician actividad el próximo mes. ¿Se puede adherir al régimen simplificado? Respondan, sin miedo. No, pues. Habíamos dicho que las sociedades
No. No podían adherir. Bien, Antonio es electricista, trabaja por las mañanas en la Dirección de Arquitectura de la provincia y comenzó a trabajar en forma independiente por la tarde en el mes de julio o en el mes de agosto de 2024 y desea adherirse al régimen simplificado como efector social. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era una de las condiciones para adherirse como efector social? ¿Se acuerdan? Bien. Además de que tenga más de 18 años, que no tenga otro ingreso, ¿sí? Y decíamos que el único ingreso compatible eran los planes sociales, ¿sí? Entonces, ¿puede adherirse? ¿Por qué? Porque trabaja en relación de dependencia en la Dirección de Arquitectura. En el punto 10 que dice, Jorge vive en Purmamarca, cultiva y vende verduras como única fuente de ingreso. Desea adherirse al monotributo. Desde el inicio de sus actividades en febrero del 2023, obtuvo ingresos por exactamente. ¿Qué tratamiento? ¿Qué es? ¿Venta de cosa mueble? ¿Locación de servicio? Bien, en actividad primaria entonces la asimilamos como venta de cosas muebles. ¿Y qué parámetros vamos a tener en consideración? Perfecto. Entonces, ¿en qué categoría lo vamos a ingresar? 12.163.000. En la categoría C. ¿Y qué cotizaciones abonará? Bien, todas, el impuesto integrado y los aportes. Bien. Si ven, nos pedía que comentemos cuáles eran las opciones vigentes para la cancelación de las cotizaciones respecto de la facturación de cada mes. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que se pagaba en el mes corriente, es decir, hoy estamos en octubre, el 20 de cada mes, si el 20 cae día hábil, el 20 de cada mes hay que pagar el monotributo. Estoy pagando el periodo de octubre, en el mismo que estoy, ¿sí? ¿Y cómo puedo pagarlo? Las opciones son débito automático, con la tarjeta de crédito, en cajero automático, con un BEP, que es un volante electrónico de pago. También en la misma página te da miles de opciones, pero entre las opciones tenés, por ejemplo, te arma un QR que vos le dañas, por ejemplo, con Mercado Pago y lo pagás. Bueno, ingresando los códigos de la tarjeta de crédito, con la tarjeta de débito, en la misma plataforma podés hacer el BEP. También podés adherirlo al débito automático, entonces directamente el banco, en realidad AFIP, hace el débito el 20 de cada mes y si 20 cae domingo, es el 21. Y bueno, si no pagas hasta el 20, comienzan a correr los intereses, ¿sí? Perdón, profe, ¿en dónde está eso? Artículo 36, RG 4309. Gracias. Bien, ¿y qué más nos decía? Ah, de la facturación, en la RG 4291, tenemos que estar obligados a emitir factura C a cualquier persona que le preste servicio o le vendan cosas muebles
y lo pueden hacer. Ahora hay muchas opciones más, pero pueden ser ingresando a la página, si no desde el celular también hay una app donde directamente se hace la factura, y si no también se puede comprar un controlador fiscal, y bueno, esas son las opciones. También hay servicios de distintos sistemas que directamente se conectan con la página y vos facturás desde tu sistema, digamos. Bueno, vamos al punto que sí. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Bien. Profe, una pregunta. Sí. Cuando hacemos el cálculo es semestral, ¿verdad? Sí. Ahora, los ingresos que nosotros tomamos acá, dice el Son último 12 ejercicio, meses inmediatos anteriores. pero que sea de febrero de 2023. Que no han Sí, pasado- en realidad para mí la consigna esa hay que modificarla porque nos está dando más de 12 meses. Bueno, Entonces, en realidad nosotros, si tenemos la información de más de 12 meses, ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a tomar 12 meses. no, No, porque en este caso no se tenemos el anualiza, dato. eso no, digamos. Si hay más de 12 meses, yo lo único que hago es, tomo los 12 meses y punto. Claro, pero acá el monto total no dice cuánto. Sí, por eso la consigna está mal, ya voy a pedir que la modifiquen. Debió decir X fecha, pero que sume solo 12 meses, o debió decir como estaba, pero individualizar desde febrero cuánto fue cada mes, ¿se entiende? O sea, nosotros no podemos intentar. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron la duda? Solamente sumo los 12 meses. Si me lo dieran así, me deberían dar un cuadro con mes a mes cuánto es. ¿Se entiende? Bien, gracias. Bueno, ¿quién quiere leer el punto 2? 2. Se aproxima la fecha de vencimiento de la recategorización del primer semestre para el ejercicio fiscal 2025. Analiza la situación de tu cliente y comunícale todas las novedades que consideres correspondientes a cada caso. Recuerda indicarnos la normativa de referencia que hayas analizado. 1. La información de julio en los últimos 12 meses es... Bien, antes de eso entonces lo que nos vamos a acordar es que la recategorización está en el artículo 9 y en el decreto reglamentario en el 14, ¿sí? ¿Y cómo es el análisis? ¿De casualidad alguien tiene un marcador? Creo que sí. Yo para que le saquen foto y cuando llegue el momento de recategorización... Creo que sea tiene más Tito. Como les contaba en la clase teórica, la recategorización se hace en julio y en enero, ¿sí? Excepcionalmente este año, como se actualizó tarde la tabla, al salir tarde la actualización, AFIP dijo, este año vamos a recategorizar en agosto, ¿sí? Pero ustedes tienen que entender que siempre es enero y julio, y para adelante se supone que va a ser enero y julio, ¿sí? Entonces, el análisis para la recategorización es el siguiente. Se me pueden dar 3 situaciones diferentes. Que no haya transcurrido un semestre calendario completo. Y ya vamos a ver qué significa. La otra opción es que sí transcurrió y la otra opción es si transcurrieron los 12 meses. ¿Sí? Entonces, en función, ¿qué significa que transcurrió un semestre calendario completo? Quiere decir que, por ejemplo, nosotros estamos en
enero del 2025 y el contribuyente comenzó sus actividades en junio. ¿Se entiende? Ya pasaron 6 meses, pero 6 meses de un calendario, ¿se entiende? Si nosotros haríamos, o sea, de la fecha que estamos parados de análisis nos vamos a 6 meses calendarios, no 6 meses intermedios, ¿se entiende? Bien, entonces, si no transcurrieron los 6 meses calendarios completos, no se recategoriza. Ese sería el caso de un contribuyente que haya iniciado actividades, por ejemplo, en septiembre o en octubre y estemos en enero. Si vemos para atrás no pasaron los 6 meses, entonces no se recategoriza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si pasaron los 6 meses, se anualiza. ¿Y qué era anualizar? Era lo que vimos hace rato, los ingresos, la energía, esto se anualiza y bueno, los alquileres obviamente se suman, ¿sí? Sí. Ah, no, está bien. Y bueno, nada, si pasaron los 12 meses simplemente sumo los ingresos. Sumo los ingresos. ¿Se entiende? Para controlar si corresponde o no que se recategorice el contribuyente. ¿Se entienden las 3 posibilidades? Bien. Entonces, vamos a ir analizando los clientes que nos dicen. Entonces lo que nos dice la consigna es que los clientes que ya atendimos, algunos de los clientes que ya atendimos, vamos a analizar cómo es su recategorización. Si corresponde, no corresponde, ¿sí? Bien, entonces, nuestro cliente Julio, en los últimos 12 meses, entonces, al momento de recategorizar, ¿qué es lo primero que analizamos? El tiempo transcurrido, o sea, desde cuándo tiene la alta, en este caso, o sea, con el cliente vamos a saber cara a cara, pero en el caso de un examen de una hoja, es ver cuándo se dio al alta, la información de cuántos meses me están dando, ¿se entiende? Entonces, en este caso es fácil porque son 12 meses, ¿sí? Y nos dice que los parámetros fueron ingresos brutos, ya nos da el total, por servicios y el total por venta. ¿Qué deberíamos hacer? Sumar los dos para sacar cuál es el total de parámetros de ingresos brutos, ¿verdad? ¿Y en qué categoría lo incluiríamos? Vamos respondiendo. ¿Cuál sería el total? Perfecto, 29. ¿Y en qué categoría estaría incluido? ¿Estaría en la G? No, estaría en la H, ¿verdad? Porque es más de 29, ¿sí? Bien. Ah, 29 puntos. Entonces sí estaría en la G. ¿Sí? Por los ingresos, a priori. Tenemos que seguir analizando. Dice superficie afectada. Perfecto. Entonces, por la superficie afectada estaría en Narnia. ¿Y qué actividad hacía? Porque ya nadie se acuerda de Julio, ¿verdad? Miren qué hacía Julio. Entonces, los metros cuadrados que íbamos a computar eran solo los 32, ¿verdad? Bien. Y alquileres de vengado nos dice 3.720.000. Y se equilibra con 0. ¿Sí? Entonces, por los alquileres, ¿en qué categoría estaría? Ahí dice 30 millones. Sí, no, tachen el 0. Porque es el mismo sujeto de arriba. Y ya nos debe haber dicho cuánto era. Por eso aclaré. Bueno, no nos había dicho. Obviamente que si fuera 30 millones estaría de contra afuera. Bórrenlo, táchenlo al 0.
En la H. Bien. Entonces, el contribuyente estaba, Julio, según nosotros, lo habíamos dejado en qué categoría, ¿se acuerdan? Bien, habíamos dicho que estaba en la H y continúa en la categoría H. ¿Sí? Entonces la recategorización es un momento de análisis. Puede permanecer en la misma categoría, puede bajar de categoría o puede subir de categoría. O puede subir tanto que puede quedar excluido, ¿se entiende? ¿Quería preguntar algo? Sí, si analizamos el consumo de energía que no escuchó. Es que... perdón. Sí. No, me lo salté sin querer. Analicemos entonces el consumo. En ese 800 sería en la F. ¿Sí? Por los alquileres de igual forma quedaría en la categoría H. Bien, gracias por la observación. ¿Sí? La recategorización es sí o sí obligatoriamente en el medio de estudio siempre para todo. Siempre. O sea, desde que se inventó, no sé si tanto, pero siempre fue así. O sea, realmente lo que pasó este año fue una excepción. Normalmente, a ver, como ustedes saben, venimos con problemas económicos y políticos hace varios años. Entonces va cambiando el poder político, pero seguimos con problemas económicos y la realidad es que el parámetro de ingreso bruto es imprescindible que se actualice porque si no, todos salen del monotributo. ¿Sí? Entonces año a año lo que hace el Congreso es apurarse y llegar para que se haga la categorización. Este año no se apuraron, entonces la recategorización se hizo en agosto, ¿se entiende? Pero fue muy excepcional, por eso les digo y el profe, digamos, la cátedra lo que busca es no volvernos locos. La realidad es que la profesión un poco te vuelve loco porque pasan cosas. Ya lo van a ver. Entonces la idea es que no se enloquezcan. No puedo dejar de no decirles que este año fue en agosto, pero va a ser en julio y en enero, siempre. ¿Se entiende? No nos mareemos con eso. Bien. Entonces habíamos dicho que sí se recategoriza, permanece en la misma categoría y bueno, abonaría lo mismo, ¿sí? Vamos al contribuyente siguiente, dice, para el caso de Juan Cruz. Ahora sí, antes de ver, vamos a recordarnos qué hacía él porque era una sucesión indivisa. ¿Eh? Y había fallecido en febrero. Y ahora, cuando dijimos que estamos en enero, ¿verdad? Estamos en enero del 2025. Entonces, ¿puede seguir permaneciendo en el régimen la sucesión? Bien, no pasó más de un año. ¿Sí? En febrero, a la casa. Nos dice que los ingresos brutos por alquiler de oficina fue 1.278.000, la venta de repuestos 4.542.500 y el alquiler de vehículo 1.196.000. Entonces el total de ingresos sería... ¿Alguien tiene una cálcula ahí? Bueno, a ver en qué... Entonces, por el parámetro de ingreso, se encontraría en la categoría A, ¿verdad? No, en la categoría B, ¿te parece? Bien, entonces, él se encontraba en la categoría A, pero ahora subió sus ingresos y pasa a la categoría B. ¿Y qué cotizaciones debería abonar? Parece tonto, pero tienen que acostumbrarse a poder encuadrarlo, porque en el momento del examen tienen que rápido saber, ¿se entiende? Encontrarlo rápido.
Entonces, por eso quiero que practiquen, respóndanme, digamos, si yo lo digo, ustedes no practican. Y no tengan miedo de equivocarse, son 2000 renglones, o sea. Bien, ¿se acuerdan? Era una sucesión indivisa, entonces va a pagar solo el impuesto integrado y la actividad principal, ya estamos viendo que es el mismo, entonces no nos complicamos mucho más, ¿sí? Bien. Guadalupe nos informa de sus datos correspondientes a los últimos 12 meses. Guadalupe creo que era la de la periferia, ¿verdad? Y artículos de perfumería en un local y la pelu en la casa, ¿era? Sí, en la casa, ¿sí? A ver, vamos a ver qué dice. Entonces, los ingresos brutos que hacemos, sumamos ambos. 6.806.000 me dicen acá por picharra, entonces se pasa de la A, salía la B, ¿verdad? Por los ingresos. Bien. Estaba, perdón, no estaba en la H ella. Bien, bueno, igual vamos a ir analizando cada, vamos a ver por qué acá. Ya. Sí. Sí. La de las empresas también tendríamos que ver ahora lo de la energía, ¿no? Porque antes teníamos solamente ingresos. Perdón, no le escuché. Que al principio solamente creo que teníamos los ingresos y ahora tenemos el dato de innovar. También tendríamos que ver, igual que en la B, pero también tendríamos que ver. Bien, ahora vamos a ver qué pasó, qué había pasado antes. Entonces, por los ingresos subiría a la B. Iría a la B. Ajá. No subiría ni bajaría, estaría en la B. Por el consumo de energía, bien, entonces acá nos está dando que en el local de artículos de perfumería tiene 3.100 kilowatts y en la casa 2.950, que solo vamos a tomar, habíamos dicho, el 20%, que serían 590. Si sumamos ambos nos quedan en 3.690, que corresponderían a la B, ¿verdad? Bien. Y ahora no nos dijeron los alquileres, pero nosotros ya lo sabíamos. O sea, si nos vamos arriba, pagaba 310.000 mensual y anual nos daba 3.710.000. Entonces, ¿en qué categoría iría por los alquileres? En la H, ¿sí? Entonces, en este caso, permanece también en la categoría H. ¿Me siguen? Sí. ¿Alguien se perdió, quedó con duda? Claro, o sea, yo si lo veía en el ejercicio y era dicho, como que ya no tiene alquiler o no lo da el dato, entonces... Justamente es por eso. En el examen muchas veces los datos están desparramados por todo el examen. En este caso, si ven, tenemos dos partes, pero los clientes, los contribuyentes, son los mismos. Y nos está diciendo son los mismos. Entonces, que no nos deja el alquiler es para que nosotros abramos la mente y abramos la cabeza y pensemos. Si está alquilando y tiene el contrato, por más que abajo no me lo dé, el contrato sigue, a menos que me diga, extinguió el contrato y también la realiza la actividad en tu casa, ¿se entiende? Entonces es eso, no nos quedemos en lo que se ve así nomás. Leamos todo, marquemos todo, volvemos al contribuyente, vemos todos los datos, ¿sí? Bien, Felipe nos acercó información de sus actividades y luego de elaborar los papeles de trabajo resulta esto. ¿Se acuerdan de Felipe? Que tenía las 3 heladerías. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Sumamos todo? ¿Sumamos todos los ingresos? No, solo de la heladería. Bien. No sé quién
yo escuché un murmullo y hago de cuenta que dijeron que no, que la jubilación obvio que no la sumamos. Entonces, ¿cuánto nos daría el total de ingresos por las 3 heladerías? Más de 27 seguro. 28.420.000 dicen. Bien. Dicen por aquí 28.400.000. ¿Cuánto? Yo no sumé. No, es que haya sumado bien, por más, yo no lo tengo. 28.420.000 dicen por ahí. Por los ingresos, a priori, si está bien, igual no importa que sumemos más. Sí, o sea, a ver, y lo mismo en el examen les digo. Se pueden confundir, somos humanos. Nosotros cuando vemos el examen, si ustedes dejan todos los datos, se pueden poner mal un número, que le falte un 0 o lo que sea, pero si está bien hecho conceptualmente, sí se toma el punto. Capaz que no el 100%, el 70%, pero suma. Entonces dejen indicado cómo hacen. Bien, entonces, en la categoría G, por sus ingresos. Vamos a ver, sumamos ahora el consumo de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque ¿qué son? Son heladerías, ¿verdad? Bien, estoy atento con eso también. Sumamos la energía eléctrica. Perdón, en la superficie cubierta. Sí, y nos daría... Entonces, por los metros cuadrados estaría en la F, o sea que seguimos con la G, sigue siendo. ¿Qué? Claro, y este va hasta 110. Supera los 110, pasa a la siguiente categoría. Bien. ¿Y ya no alquila? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Alquila, ¿verdad? Y suponemos sí que mantuvo los mismos contratos. Habíamos tomado 1.956.000 y ven es de los últimos 12 meses ya el total. Entonces por los alquileres estaría en una categoría más baja. Entonces, según el análisis de ahora, ¿en qué categoría lo incluiríamos? En la G, ¿verdad? ¿Y en qué categoría estaba antes, se acuerdan? En la F. Bien, entonces subiría una categoría más. Lo recategorizamos y abonaría. ¿Qué abonaría? Solo el integrado. Exactamente, ¿por qué? Porque es jubilado. ¿Y sería cuál de los dos impuestos integrados? ¿76 o 38? 38. 38.400, ¿por qué? Venta y cosa más. Bien. Estaba en la F y pasó a la G. Estaba en la F y ahora está en la G. Incrementado 3. En este caso. Lo otro estaba todavía en la G. Bien, vamos con Antonio. ¿Se acuerdan de Antonio? Antonio, ¿qué hacía Antonio? Antonio era el electricista que habíamos dicho que no se podía adherir como efector social, pero sí se podía adherir al régimen simplificado, ¿verdad? Entonces se ve que lo hemos adherido. Y de Antonio ahora sabemos que en relación de dependencia cobró 11.102.500 pesos y por los servicios independientes 2.393.000. ¿Qué hacemos? Sumamos todo y vemos qué categoría. Bien, solamente tomamos la prestación de servicio.
Entonces va a estar incluido en la categoría. Esperen. No hemos visto bien qué hacía. Se nos está pasando algo. ¿Cuándo había empezado? Entonces, ¿qué tengo que hacer? En julio del 2024 comenzó con la actividad y ahí le dimos de alta. Entonces, lo que corresponde que hagamos con julio es, esto no es el ingreso de los últimos 12 meses, sino de cuántos meses es el ingreso. 5. Es de 6 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A los 2.393.000. ¿Se toma julio también? Sí. Ah, O sea, en este caso empezó en julio, estamos suponiendo que nosotros lo hemos categorizado en julio. ¿Se entiende? O sea, le hemos dado de alta en julio con efecto a partir de julio. También podríamos haberlo hecho a partir de agosto, porque decíamos que la ley nos daba esa opción. ¿Se entiende? Nosotros a los efectos prácticos, para que nos sirva para anualizarlo, lo vamos a dar de alta en julio y vamos a tomar como que esto es el total desde julio, ¿se entiende? sí. Entonces, 6 meses, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la sumatoria de ingresos lo vamos a dividir por los meses que transcurrieron, que son 6, y lo vamos a multiplicar por los 12 meses. Esta va a ser el producto de la anualización de ¿qué? De los ingresos. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si nos darían el consumo de energía eléctrica? ¿Lo anualizamos o no? Sí. Bien. ¿Y si nos dieran el alquiler, lo anualizamos también? No. No, el alquiler se suma, ¿se entiende? Entonces, en este caso, Antonio, ¿en qué categoría lo vamos a recategorizar o va a permanecer en la que estaba? Exactamente, permanece en la categoría A y solo debe abonar el impuesto integrado, ¿se acuerdan? Porque a la mañana trabajaba en relación de dependencia. ¿Sí? Entonces, a tener cuidado, cuando yo estoy recategorizando, no me dejo llevar y veo cuándo empezó. Si fueron 12 meses es fácil, pero si no, tengo que analizarlo, ¿se entiende? Y anualizarlo, si corresponde, ¿sí? Bien, ¿y qué pasó con Jorge? Que bueno, esto está fácil porque ya nos está dando, nos dice que son los últimos 12 meses, pero no sabemos qué hacía Jorge. Ah, bien. Era un productor primario y parece que ya estaba en la categoría C, no sé, en la C. Bien, estaba en la C y por los 11.140.000 continúa en la C. Y si fuera productor primario y además me dice que el campo que cultiva es de 2 hectáreas y que la energía eléctrica es 4.000 kilowatts y que lo alquila el campo por 600.000 pesos al mes, no lo tendría en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una actividad primaria y el artículo, creo que era 5, no me acuerdo, 5, 7 del decreto reglamentario, o 12, ahí lo ven, está allá, nos dice que la actividad primaria solo se categoriza por el parámetro ingresos brutos, ¿sí? No me olvido de los casos particulares. ¿Y cómo se van a dar cuenta de los casos particulares? No pueden saber todo en memoria, ¿se entiende? Nadie sabe todo en memoria, tienen que razonar, ¿se entiende? Entonces les tiene que llamar la atención que cuando vayan a querer analizar el parámetro metros cuadrados en un campo, ¿se entiende? Cuando algo se vea raro, duden, piensen y razonen. No lo dejen fuera del régimen de una. ¿Se entiende? Antonio, ¿en qué categoría quedaba el papel? Antonio en la A. Cuando anualizamos el total de sus ingresos, da 4.786.000.
ver ahora. Tomen aire 2 segundos, no se muevan de sus lugares. Pero vamos a ver ahora la pequeña parte esa teórica que nos había quedado, que yo les había dicho, la vemos mañana antes de ver el práctico. ¿Se acuerdan? Pues ya nadie estaba y nadie se acuerda. Y no la quieren ver. No sé la verdad qué número de diapositiva es, pero si alguien tiene la diapositiva ahí y quiere ver, es en la parte de monotributo donde dice normas relacionadas con otros impuestos, ¿sí? Igual ahí se las abro para los que no tienen, así me siguen. Sí. Porque Antonio comenzó sus actividades en julio del 2024 y estamos en enero del 2025. Nosotros le hemos dado de alta en julio del 2024. Pasaron 6 meses, son los 6 meses inmediatos anteriores. Ya pasó un semestre calendario completo. Entonces, ya pasó. Entonces anualizo los ingresos y la energía eléctrica. En este caso no nos dieron los datos de la energía eléctrica, entonces bueno, no lo tuvimos en cuenta. Capaz, por ahí a mí me pasó que contaba 7, pero en realidad es hacia atrás. Son Yo inmediatos contaba anteriores. hacia adelante y me daban 7, por eso preguntaba y después razoné y bueno, Bien. capaz que para si alguien le ayuda. ¿Por qué no tomó antes que iba a empezar la actividad independiente recién En julio. ¿Cómo? Dice que Felipe iba a empezar en su actividad profesional recién en marzo del 25, estamos en enero, supuestamente continúa, ¿no? Seguiría ¿Quién estaba hablando? No. El caso de Felipe, el segundo punto de Felipe fue una suposición para charlarlo. Nosotros se supone que para hacer trabajo práctico, en la primera parte estábamos parados en agosto del 2024 y para hacer la segunda parte estábamos en enero del 2025. En el caso de Felipe hicimos una suposición, un paréntesis, y dijimos que Felipe en marzo del 2025 iba a darse de baja. Está bien lo que usted me dice, pero es como que nos hemos trasladado todo un año, ¿se entiende? Era solamente a los efectos de entender que él ya había dejado esa actividad y que ya sí tenía solamente las 3 unidades de explotación y que podíamos avanzar con el análisis, ¿se entiende? Pero sí, viajamos en el tiempo, digamos. ¿Qué? Les encargo sí la asistencia, el que no haya firmado, pásesela porque después, no sé si hay otra clase, pero queda poco tiempo, así que ya nos apuramos. Bien. No, que este no madura ya. ¿Qué hora cuánto queda? 15 minutos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora cuánto quedan? No viene. Pero la teoría. Normas relacionadas con otros impuestos. Referidas al impuesto a las ganancias. Lo que nos dice la ley es que los adquirentes, locatarios o prestatarios de pequeños contribuyentes solo van a poder computar en su liquidación del impuesto a las ganancias las operaciones realizadas con un mismo sujeto o proveedor hasta un total del 10%. Y para el conjunto de todos los proveedores que son pequeños contribuyentes hasta un 30%. En ambos casos sobre el total de las compras, locaciones o prestaciones correspondientes al mismo periodo fiscal que estamos analizando. En ningún caso podrá imputarse al periodo siguiente del remanente que produjera de resultar dichas limitaciones. Sin embargo, el artículo 43 del decreto reglamentario nos dice que estos montos se reducen, ¿sí? Estos porcentajes se reducen y solo podrá computarse en la liquidación de impuestos a las ganancias respecto del mismo proveedor hasta un 2% y respecto del total de los proveedores hasta un 8%, ¿sí? Y
Y de ahí nos dice, los porcentajes señalados en los incisos precedentes se aplicarán sobre el total de las compras, locaciones o prestaciones de servicios correspondientes a un mismo periodo fiscal. Y la limitación indicada, o sea, este 8% y este 10%, no se aplica cuando el pequeño contribuyente opere como proveedor o prestador de servicios para un mismo sujeto en forma recurrente. Y de ahí el artículo 72, la palabra clave es recurrente. Y el artículo 72 de la RG 4309 nos aclara que el concepto de operaciones recurrentes van a tener este carácter cuando el número de operaciones sea superior a 23 cuando se trate de compras y sea superior o igual a 9 cuando se trate de locaciones o prestaciones. ¿Se entiende? Superior. Superior, no superior igual. Superior a 23 y superior a 9. 9 qué, perdón. 9 operaciones. O sea, 9 facturas, digamos. Ajá. Yo sé que no se entiende una goma, entonces ahora vamos a ir al práctico. Por eso no se los quise decir ayer porque me iban a quedar mirando. ¿Qué? Entonces vamos ahora sí al trabajo práctico. ¿Lo tienen al 24 o lo pongo acá? Bueno, lo vamos a ver con la solución. Si así le sacan fotos y no hacemos el cuadrito. Es viernes a la noche y no vamos a terminar nada. Pero vos puedes Limpiando la cámara si querés. Ay, Dios. No te puedes hacer lo que menos de la cámara. Lo pongo. Nada. Pero con la condición de que los puntos de arriba me contesten. No lo vamos a ver con la solución, lo vamos a ver rápido, pero me van a contestar. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, determine el ajuste impositivo a practicar para la determinación del impuesto a las ganancias de la pinturita S.A., que es responsable inscripto en IVA, de acuerdo con las limitaciones vigentes para la deducción en aquel impuesto a las compras a sujetos adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces? Nosotros, la empresa Pinturita, no se puede tomar, no se puede deducir todas las compras de los pequeños contribuyentes. Nos dice, hay una limitación de los puestos, las cantidades de operaciones y el porcentaje. Nos dice, cuando son recurrentes, sí podemos tomar, no tenemos ninguna limitación, y cuando no son recurrentes, tenemos una limitación. Ahora vamos a ver en el caso práctico. Entonces, el proveedor Colores SH dice vende pinturas y barnices y la cantidad de operaciones que tuvimos en el año con él son 15 y nos da el importe. Bueno, ya vamos a analizar cada una, no las voy a leer ahora si no nos demoramos más, pero acá nos va mostrando cuál fue cada una de las operaciones que tuvimos con un pequeño contribuyente y cuál fue el total de compras con pequeños contribuyentes, 326.800. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? En el artículo 29 del anexo nos dice, nos daban los datos que acabamos de leer, y en el 43 del decreto. Entonces, ¿qué nos dice? Que al total de compras del periodo, es decir, las compras netas más el IVA, estas eran compras a responsables estrictos, ¿se acuerdan? Acá dice responsables estrictos, 600.000 netos más el IVA, más las compras que le hacemos a los pequeños contribuyentes, nos da un total de compras del contribuyente Pinturita. Sobre el total de compras, yo calculo dos límites. El primer límite es el límite que es por proveedor, que es un 2% sobre el total de compras. De compras a proveedores responsables inscriptos y compras a monotributistas. ¿Me siguen? Bien. Eso nos da 21.136. Ese va a ser el límite por cada proveedor. ¿Sí? Y por otro lado vamos a sacar el límite global de todos los proveedores pequeños contribuyentes o monotributistas. ¿Sí? Y la ley nos dice que es el 8% sobre el total de compras. Entonces sacamos el 8% sobre este millón y nos da 84.544. ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces lo primero que hago es analizo las compras totales, veo cuáles son, me mira con una cara que necesita explicar los 4 o 5 veces. No. Entonces, ahí lo van a terminar de entender.
Entonces, calculo primero los dos límites, el límite por proveedor y el límite global. Y ahora sí, voy a analizar cada operación. Entonces, veo el proveedor. Acuérdense que todos estos proveedores son pequeños contribuyentes. Este nos vende cosas muebles y la cantidad de operaciones que tuvimos es 15, por un total de 240.000 pesos. ¿Es un proveedor recurrente o no? Habíamos dicho, en este caso es venta de cosas muebles. Si nos vamos a las diapos, que espero no haberlas cerrado, acá está. Si nos vamos a las diapos nos decía que 23 operaciones era para compras y 9 operaciones era para locaciones y prestaciones de servicio. Entonces, ¿supera las 23 operaciones? Entonces, no es recurrente, ¿se entiende? Y ahí tomo el 2 Y entonces ahí tomo el límite del 2%. ¿Sí? Entonces, si era 240.000, tomo 21.136. ¿Se entiende? Sí, perdón. Bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué tomé este importe? Porque el proveedor es no recurrente. ¿Y este importe cuál es? Es el límite del 2% por proveedor. ¿Sí? Mucha foto y no me prestan atención. Por favor, no saquen foto 2 minutos. Les voy a dar tiempo, pero quiero que me entiendan. Entonces, si sería recurrente, ya tomamos el 8%. No, Esperen, todo. voy a hacer una pausa. Y por favor, los que están pensando, esto no va en el examen, alguna vez se tomó, así que presten atención. No me hagan los ojos así. Bien, por favor, en serio. Bien, ahora sí la pregunta. ¿Cuál era? No, si era recurrente, entonces tomamos el límite del 8%. No, No, todo. si es recurrente no hay límite. Nos volvemos a la diapo, y la diapo nos decía, la limitación indicada no se aplicará cuando el pequeño contribuyente opere como proveedor prestador de servicio para un mismo sujeto de forma recurrente. ¿Sí? ¿Y qué es recurrente? Que supere esto. ¿Se entiende? Bien. Bien, ¿sí? Vamos al segundo, Roberto Hernández, que vende cosas muebles. ¿Qué cantidad de actividades? 23. ¿Es recurrente? Si fuera 24, ¿sería recurrente? Bien, me están siguiendo entonces. Se le compró por un total de 30.000 pesos, dijimos que no es recurrente, entonces, ¿cuánto vamos a tomar de monto deducible? El límite. ¿Por qué? Porque no es recurrente. ¿Sí? Vamos al siguiente. Por favor, el que no entienda, hable. De última, terminamos el cuadrito y vuelvo. Rubén Romano es un monotributista y está registrado en el régimen de inclusión social. En las diapositivas que leí que no entendían nada, nos decía que si estaba incluido en el régimen de inclusión social, no puedo deducir nada, ¿se entiende? Entonces, en este caso, igual lo vamos a analizar. Dice que realizaba limpieza, o sea, prestación de servicios. Y hacía tuvimos más de 9 operaciones con él. ¿Sería recurrente? Sí, sería recurrente. El total era 1.800 pesos. Si no estuviese inscrito en este régimen, yo me tomaría los 1.800 en total. O 18.000 o lo que sea. 18.000, sí me imaginé, 1.800, no era como raro. Me tomaría los 18.000, ¿se entiende? Bien, vamos con Manolo López. Hace plomería. ¿Qué es plomería? Prestación de servicio. ¿Cuál es la cantidad de operaciones? Una. ¿Es recurrente? ¿Cuánto me tomo? Límite. Muy bien. El compañero acá me dice, me tomo el total. ¿Por qué? Porque es menor al límite. ¿Sí? No, me tomo los 21. Sí, él me facturó 2.000 pesos. Bien. Manuela Noya nos vende esmalte, venta de cosas muebles. Cantidad de actividades, de operaciones, perdón, 24. El monto total, 35.000. ¿Es recurrente? ¿Por qué? Porque superó los 23.
¿Por qué 23? Porque es venta de cosa mueble. Entonces, al ser recurrente, ¿qué hacemos? Tomamos la totalidad. Bien. Diego Díaz, nuestro contador, tuvimos 12 operaciones de ocasión de servicio. 12 operaciones es mayor que, entonces es recurrente. ¿Cuánto nos facturó? 18.000 pesos. ¿Cuánto nos tomamos? Perdón, en total, ¿sí? Bien. Entonces, si ahora totalizamos, ven, acá tenemos el total de las compras a pequeños contribuyentes. Acá que tenemos el monto deducible sujeto a límite y acá el monto deducible sin límite, ¿sí? Ahora, ¿qué nos decía la ley? Estos 44 son los que tenían, estos 44 más estos 53, o sea, estos 44 no superan el límite global de los 84.544. ¿Se acuerdan que habíamos sacado los límites? Este era el límite global de todos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En este caso, no superan, entonces son deducibles los 44.272. ¿Se entiende? Y estos eran deducibles sin límite. Entonces, ¿cómo vamos a...? La consigna que nos decía que calculemos eso nada más, no, nos decía que hagamos el ajuste. Entonces, ¿cómo es el ajuste? Del total de compras que realizamos a monotributistas, ¿cuáles son las deducibles? Estas, todas porque no superaron el límite, más estas que no tenían ningún límite, o sea, este total. Y bueno, de ahí sacamos la diferencia del monto no computable para la justificación patrimonial. ¿Se entendió? Genial. Entonces ahora vamos a resolver los otros puntos. Y espero que no haya clases. No viene nadie, así que les tomaré 2 minutos más porque son las 8. ¿Qué? Ay, creo que sí la agarré. Ah, ya le doy otra. Bien, entonces vamos rápido. Si se quieren ir, necesito que respondan activamente porque me reescucharon ayer de la clase. Bien, ¿tienen por favor todos en la mano o lo pongo? Bien, ejercicio número 1 dice: determine si los siguientes contribuyentes pueden adherir al régimen de inclusión y promoción del trabajo independiente, en su caso el tratamiento de los componentes de la cuota mensual. Dice: A. Sucesión indivisa que continúa la actividad de venta de zapatos en un local de 20 metros cuadrados. ¿Se acuerdan cuáles eran los requisitos de este régimen de inclusión y promoción del trabajo independiente? No, ¿se acuerdan? Bien, había una condición puntual que decía que el contribuyente no podía hacer sucesiones indivisas. Las sucesiones indivisas, aún en carácter de continuadoras, no pueden pertenecer a este régimen. ¿Se entiende? Entonces, ya de una sabemos que no pueden pertenecer al artículo 31 del anexo ley. Taxista particular que posee una pensión de ANSES. Pensión de ANSES. ¿Se acuerdan que no se podía tener otros ingresos? Bien, entonces no se puede adherir. Artículo 31, inciso C. Julián Fernández tiene 17 años y se dedica a la comercialización de alimentos para mascotas en su local del barrio Santa Rosa de la ciudad de Perico. ¿Se puede adherir? Tiene 17 años. ¿Puede? No.
y tiene un local. Por el local tampoco puede, acuérdense, no puede poseer local, ¿sí? Teresa García se recibió de licenciada en Trabajo Social en diciembre del 2023 y desea poder facturar sus servicios profesionales. ¿Se puede adherir al régimen? Bien, ¿por qué puede? Porque todavía no transcurrieron 2 años desde que se graduó. Artículo 31, inciso J. ¿Y cuáles son las cotizaciones que va a ingresar? Si la ingresamos en la categoría A, se va a encontrar exenta de abonar el impuesto integrado y solo va a pagar la cuota de inclusión social, artículo 33. Beatriz Sarmiento realiza la actividad de elaboración de tortas en su domicilio particular. ¿Se puede adherir? Suponemos que la edad, que es una señora grande, no tiene local, lo hace en su casa. Sí puede, ¿verdad? Bien. Antonio Felipe es director de una SA dedicada a la prestación de servicios de alquiler de máquinas y trabaja en relación de dependencia en un organismo público nacional. ¿Puede adherirse? Perfecto. Ejercicio 2. Se determina si los siguientes contribuyentes pueden adherir al régimen de efectores del desarrollo de la economía social, monotributo social. Y en su caso, el tratamiento de los componentes de la cuota mensual. ¿Cuántos regímenes son? Sí. ¿Cuántos regímenes son? Bien, el profe me dijo que lo demos así como está acá en la teoría y va a ser un problema del año que viene, digamos. Porque en realidad esto tiene aplicación a partir de octubre, o sea, las modificaciones son a partir de octubre, entonces no las vamos a tener en cuenta. Vamos directamente con lo que dice la primera de la clase teórica, sin ningún tipo de modificación, no se mezclen. Van y leen lo que dice la clase teórica, ¿sí? Bien. Dice, Juan Pérez se recibió de contador público en la Universidad Nacional de Salta y desea poder facturar sus servicios. ¿Se puede adherir como efector? Lo primero y más importante que habíamos dicho era exactamente vulnerabilidad social. Probablemente no le va a salir, digamos. Cooperativa de trabajo de 3. Este régimen está entre el artículo 52 y 59 para que después lo lean tranquilo. Cooperativa de trabajo de 3 integrantes que se dedica a la prestación de servicios de catering y que facturan 30.000 pesos mensuales. ¿Se pueden adherir? Sí. La ley nos dice que las cooperativas de trabajo sí pueden incorporarse. ¿Se entiende? Juan Morales se dedica a la actividad de costura de prendas de vestir e indumentaria y obtiene ingresos mensuales de 25.000 por dicha actividad. Posee certificado de negatividad de ANSES. Digamos que es un dato más que nos dice que sí está vulnerable, digamos. Entonces, ¿se puede adherir? Sí se puede adherir. Y ingresaría obviamente la categoría A, debería abonar el 50% de la obra social y se encontraría exento del impuesto integral. Bien, vamos al siguiente caso. Dice, determine si los siguientes contribuyentes pueden adherirse a los beneficios de la ley. Se refiere a la de tabaco, caña de azúcar. ¿Y cuál sería el tratamiento de los componentes de la cuota mensual? Dice, A, productor tabacalero que obtuvo 300.000 en los últimos 12 meses. ¿Se puede adherir? Perfecto, ¿por qué? Bien, el tabaco su actividad, es la única actividad en este momento y en los últimos 12 meses no superó la categoría D. ¿Y qué es lo que va a abonar? Va a estar exento de abonar el impuesto integrado
y solo va a abonar el 50% de las cotizaciones previsionales. Punto B. Productor de caña de azúcar que obtuvo 300.000 pesos por dicha actividad y 50.000 pesos por la comercialización de hortalizas en los últimos 12 meses. ¿Se puede adherir al régimen? Habíamos dicho que la actividad principal tiene que ser una de las tipificadas por la ley, en este caso la de caña de azúcar. Que comercialice hortalizas es también una actividad primaria y no es la principal, entonces puede. Y vean que tampoco superó los límites de la categoría B. Productor de porotos que vendió 250.000 pesos en los últimos 12 meses. ¿Se puede adherir? Contesten que no nos vamos más. Bien, no es una de las actividades contempladas en el beneficio del régimen E. Bueno, monotributo unificado. Rápidamente les digo en 2 palabras. Es muy complejo. Voy a ver si les puedo abrir acá la tablita. Esto que yo abro está en el aula virtual. ¿Cuál otra? La que estamos viendo para los parámetros. Sí, está también. Está como en enlaces de interés o para explorar o no sé qué, pero está ahí, están las dos. Bien. En este caso, o sea, no hay mucho que saber. Lo importante es que algunas provincias incluyeron una facilidad para abonar de manera unificada el impuesto nacional y el provincial. Entonces, en este caso, Jujuy lo que hace es permitir a los pequeños contribuyentes, serían los monotributistas sociales y hasta la categoría C, que no tengan que hacer una liquidación aparte de ingresos brutos, sino que mensualmente la determinación se hace automáticamente, digamos, y el pago también. Entonces, los monotributistas que estén en estas categorías van a pagar, en este caso, si son sociales exentos, que están en la categoría A, 3.200, 5.300 y 7.400 correspondientemente. ¿Se entiende? ¿Qué serían esos montos, profe? Sería ingresos brutos, el pago del impuesto provincial de ingresos brutos. En este caso, Jujuy está unificado y lo que hace, la idea es simplificar y unificar la recaudación. Entonces se recauda directamente el ingreso nacional y el ingreso provincial de una manera fácil. Entonces, en los ejemplos tenemos Pablo Alemán, está en la categoría B del monotributo, va a pagar monotributo unificado. Sí. Bien. ¿Y cuál va a ser el importe? Exactamente. Bueno, además de pagar, o sea, la respuesta correcta y completa sería categoría B. Si nos vamos a la tablita de las categorías en la otra pestaña, vamos a ver que es 5.700 de impuesto integrado, 10.780 de CIPA y de obra social 13.800. A eso le sumamos los 5.300 de monotributo unificado, digamos. ¿Se entiende? Todavía el total más esto. Entonces. Sí, más esto. Luciana Maldonado, monotributista social, estaría exenta. Entonces solamente pagaría el 50% de la obra social, ¿sí? Y Daniel Villegas está en la categoría D de monotributo. ¿Qué pagaría? Claro. Y de ahí, qué sé yo, por ejemplo, el 3,5% de sus ingresos haciendo una declaración jurada, bla, bla, bla. O sea, no entraría al régimen unificado, ¿se entiende? O sea, pagaría solamente el impuesto total y nada más, ¿o cómo? O sea, pagaría aparte, no entraría dentro del régimen unificado. O sea, la respuesta correcta sería eso.
no está en la categoría D, no entraría en el régimen unificado. ¿Se entiende? ¿Quedaron dudas? No tengo drama, no hay clase, así que... Sí, está el profe. Ahí está el profe. ¿Qué? Ahí está el profe. ¿Qué profe? El profe Francisco. Está tan oscuro que yo no veo a nadie. Perdón, le voy a pedir mil disculpas. Yo digo, no hay nadie. No veo a nadie. ¿Ustedes ven algo de verdad? Se acercó a la ventana. No vemos nada. Bueno chicos, muchos éxitos. Los veo seguramente en la clase.